Vamos a recibir al gran y al único Santiago de Rensis para la segunda columna de economía de AFK 2022. Un panorama, bueno, complejo porque estamos en la situación que ya describimos en la previa. Bueno, estamos ahí. Estamos intentando que se le pueda encontrar una vuelta, que nuestros salarios realmente puedan seguir sobreviviendo a la escalada inflacionaria, algo que se vuelve cada día más difícil, sobre todo si uno tiene que ver lo que ha sucedido con los alimentos. Volvemos a repetirlo por si alguien no nos escuchó. El aumento de febrero en alimentos fue del 7,5%. 7,5%. Para darnos todas esas respuestas, o por lo menos hablarnos con palabras que nos embelecen un poco y que nos engañen, lo tenemos al gran, al único, al incomparable Santiago de Rensis con nosotros. ¿Cómo le va, maestro? Recuerde desmutearse porque está muteado. A ver si nos está escuchando bien. Nosotros lo vemos, no le estamos viendo la cámara. Ahí está. Bienvenido. No te estamos escuchando, ¿eh? No sé si estás hablando y te estamos... por ahora no se te escucha. Le vemos ahí esa hermosa foto de perfil Está, que tiene. ¿Qué pasó, José? ahora sí, está difícil la economía, ¿eh? Está difícil la economía, mirá, claro. Y uno que pensaba que iba a traer buenas noticias. A ver ahí, a ver, habla ahí. ¿Cómo andan? Ahí está, ahora ¡Hola! sí. Hola, Ahora ¿cómo le sí. va? Ahora ¿Cómo sí. andan? ¿Cómo anda, maestro? Problemas técnicos. No, Problemas técnicos. no, Estamos sin cámara otra vez, les pido no disculpas. se preocupe, Pero bueno, esto es AFK y ya con el tiempo le vamos a terminar poniendo AFK el programa de los problemas técnicos. No se preocupe, no se preocupe. sin ningún problema. Bueno, bien. Che, te olvidaste un dato de la columna perdón, de deporte. ¿Qué pasó? Es el cumpleaños del doctor hoy, del Es el doctor Carlos cumpleaños, Salvador. totalmente. 88 años cumple Carlos Salvador Vilardo. 88 años, quien pudiera. Estamos, bueno, también viviendo tiempos muy emotivos en relación a esto, porque hace poco se estrenó la serie y aparentemente, bueno, dijo su familia que finalmente con la serie, con el documental, descubrió la muerte de Maradona. Se enteró de la muerte de Maradona el doctor Vilardo. Ya está en un momento de su vida en el cual, bueno, no reacciona de la misma manera que reaccionaría cualquiera de nosotros, pero por lo menos ya le contaron la verdad. Es cierto, le mandamos un gran abrazo al doctor del fútbol argentino. Sí, no, me pareció relevante, el último campeón del mundo. Bueno, pasamos a otros temas entonces. Por favor, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de la guerra contra la inflación. Uh, viene por ahí. Eh, ¿por qué esta denominación, no? Bueno, yo creo que es una manera de decirle a esto porque justamente se está dando una situación bastante atípica, ustedes lo comentaban hace un rato, estuve atentamente escuchándolos y la realidad es que quizás si no hubiese sucedido este evento tan desafortunado no estaríamos hablando de estas escaladas tan estrepitosas en los precios, ¿no? Exacto. Eh, Así que, bueno, justamente me parece acertado lanzar un plan de acción para tratar de frenar un poco eh, el cachetazo que le termina pegando a los precios de los alimentos, esta suba en los commodities, ¿no? Que es un poco de lo que hablamos la última vez. Hablando un poquito de datos, el trigo a nivel mundial aumentó prácticamente un 50%. En la Argentina la suba fue de un 40%. Es algo extraño, Argentina es uno de los productores de trigo en el mercado interno, no debería haber tenido grandes subas de costos, pero bueno, de vuelta, un poco lo que hablábamos antes, es un commodity, esto se rige por un precio mundial, una tendencia mundial en cuanto a aumentos, entonces termina aumentando aquí finalmente, alcanzando casi a la par de lo que fue mundialmente la escalada en el precio del trigo, ¿no? Eh,
¿Qué es lo que sucede? Justamente como muy acertadamente ustedes comentaban, el aumento de este último mes de febrero en lo que son los precios de alimentos fue de 7,5% y la inflación alcanzó el 4,7%. Sí, Son números bastante alarmantes, sobre todo porque justamente, y algo que comentaban ustedes antes, no se esperaba esta inflación para este mes. Obviamente está asignada por todo lo que está pasando, pero me parece que es un buen momento para actuar. Frente a esto, y hablando un poco de las medidas que aún no están muy claras, o sea, entiendo que no se lanzó oficialmente un paquete de medidas, sí se habló de algunas cosas. el viernes se Suban lanza. retenciones. Sí, este viernes vamos a tener un poquito más de claridad con respecto a eso. Este viernes van a estar justamente contándonos a todos cuáles van a ser los planes de acción, pero se estaba hablando, entre otras cosas, y para tratar de poner un poquito de claridad sobre a qué nos referimos, de crear un fideicomiso para intentar frenar la escalada de los precios de trigo y de algunos otros insumos, como por ejemplo el biodiesel, la soja, ¿no? Se plantea una inversión de prácticamente 450 millones de dólares para poder crear este fideicomiso, que tienen como fin principal encontrar un precio que sea similar al de febrero, previo a los eventos, y poner un tope de aumento máximo de 33%, que es lo que está hoy por ley, para poder lograr construir un precio un poco más real, y obviamente va a terminar siendo algo que va a estar asignado por subvenciones por ejemplo, a los molinos harineros, que se está buscando encontrarles una manera en la que se pueda establecer un precio más estable. Yo comentaba la semana pasada que a mí me toca trabajar en una empresa alimenticia y los precios de lo que son harinas aumentan semana a semana, y no estamos hablando de un aumento menor, sino que de semana a semana prácticamente se están duplicando los precios. Entonces la idea es frenar eso, que es el problema de raíz que termina trayéndonos a la situación que tenemos hoy, ¿no? Exacto. Por eso se está planteando crear este fideicomiso. Y después, por otro lado, también por lo que estoy investigando y lo que se dejó entrever, se va a estar tratando de controlar de manera más eficiente a los comercios o los llamados comercios de cercanías en cuanto a lo que tiene que ver con los precios cuidados, ya que en los supermercados se está logrando de manera bastante eficiente. De hecho, el gobierno dijo que se están respetando en los supermercados los precios cuidados, pero en los comercios de cercanía plantean una dificultad un poco más complejo poder medir y poder tener números más certeros o poder tener más controlado en ese sentido si se está respetando o no lo que es el precio cuidado establecido para ciertos productos. Entonces seguramente se van a estar endureciendo las medidas en cuanto a eso. Y por supuesto, algo que también se estuvo nombrando y que ya estuvo haciendo bastante ruido, por obviamente lógicas razones, toca intereses de gente muy poderosa, que es el aumento de las retenciones. Se plantea, hasta lo que pude encontrar yo, un aumento entre el 2 y el 3% a las retenciones. Sí, a las retenciones a los derivados de la soja, ¿no? Esto sería harina y poroto de soja. Harina y poroto de soja. Recordemos un dato fundamental, y es que durante la pandemia, esto que se está planteando subir ahora está en 31, la retención. Se está queriendo subir a 33 o a 34. Bueno, durante la pandemia, el actual gobierno se lo quitó, le bajó 2 puntos a los derivados a la soja. Simplemente lo que se está proponiendo es volver a foja cero, por así decirlo, para
hacer frente a esta situación de crisis. Digo, cuando estaba todo un poco más tranquilo, te lo pude bajar, te lo pude, digo, te pude dar un respiro, por así decirlo, porque ellos nunca pierden, y está claro que ellos nunca pierden. Pero ahora, bueno, te toca de vuelta poner el cuerpo, poner el pecho, poner el bolsillo, lo que tenga que poner para que nuevamente esta situación se ordene. Porque realmente volvemos a lo mismo, no funciona. Tendremos que seguir muy de cerca eso, pues nos va a terminar repercutiendo a todos y amén de eso, también nos va a asignar un poco lo que es el camino hacia lo que viene, ¿no? Es necesario controlar la inflación, es necesario controlar la situación, creo hoy. La inflación que venimos teniendo hace muchísimos años en el país, sabemos que vienen con problemas que son mucho más profundos. Esto es un problema que se deja entrever de manera mucho más clara que lo que tenemos, que lo que signa la inflación, que lo que marca la inflación normalmente en el país y lo que lo viene haciendo hace varios años. Esto quizás es un problema que se puede atacar y que está más traslúcido. Después tenemos otro tipo de inconvenientes, como por ejemplo las subas por especulaciones y tantas cosas que ya hemos hablado y nombrado muchas veces. Claro. Por ende, ese tipo de problemas creo que son un poco más enmarañados y más difíciles de contener. Pero bueno, tratar de encontrarle un salvoconducto a esto y a esta situación mundial que se está viviendo me parece que es una gran medida para tener en cuenta y que esperemos que sean acertadas. La realidad es que no venimos teniendo buenas decisiones económicas, amén del acuerdo, que es un tema que nos quedó pendiente y que en algún momento lo tenemos que charlar también. Me parece que en líneas generales, si hay algo que realmente se le puede criticar quizás a la gestión hoy, es que no ha tomado las mejores decisiones económicas. Pero bueno, esperemos que esto empiece a marcar un poco el rumbo y la pauta de lo que sean buenas políticas y sobre todo fructíferas, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, Dale, José, dale. yo quería hacerle una pregunta a Santiago, a Santi, porque estas decisiones que ha tomado el gobierno han marcado una gran diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma. En la ciudad autónoma los alimentos subieron un 7,5, pero en provincia de Buenos Aires llegaron a casi un 9. Entonces, ese es el gran desafío que tiene este gobierno para cuando tome una decisión, no sea solamente para los grandes supermercados donde se pueden controlar los precios, sino, como decías vos, los que vivimos en provincia, nos manejamos más con los negocios de cercanía. Y acá parece que han sido olvidados en provincia de Buenos Aires. Sin ninguna duda. Justamente obedece a que, justamente, bueno, lo dijiste vos, o sea, la verdad es que muy acertado lo que contás. En Capital se puede notar con un margen bastante grande, es un 2%, es un montón, justamente porque el porteño se suele manejar más con supermercado, hipermercado, e inclusive podés encontrar de manera más cómoda que en provincia, por decirlo de una manera, grandes cadenas mucho más cerca que quizás en provincia y con más, en más cantidad. Acá uno suele manejarse con el negocio de cercanía, que traducido al lenguaje del día a día es el almacén. O sea, es la realidad, ¿no? Uno baja y le compra al almacenero de toda la vida y la realidad es que no es por una cuestión digamos, de demonizarlo, ¿no? Todo lo contrario. Me parece que justamente esto favorece a que esa persona tenga un poco más de certeza y no tenga que subir un precio el día de mañana. Por las dudas, porque es la realidad. O sea, termina siendo por las dudas, por la especulación, por esto. Amén de lo que sucede quizás hoy a nivel mundial, que recalco esto mucho porque es importante entender que a lo que se está atacando con este paquete de medidas
o lo que se entiende como el principal foco o el principal, a lo principal que se apunta es a paliar la situación que se genera por la guerra. Y no quizás yo entiendo que no va a ser dirigido principalmente en una primera etapa al menos de este proyecto que se va a anunciar el viernes, a paliar lo que son las medidas de fondo de la inflación. Eso creo que requiere un trabajo mucho más profundo, y que no se va a solucionar con subvenciones. Es algo más agresivo, que se tiene que dar y enfocado hacia otro punto. Que estas cosas son cosas que ya hemos hablado en un momento, cuando charlábamos de la inflación y hacia qué apunta y a qué obedece quizá la inflación que tenemos mes a mes, ¿no? Esto de que se justifica muchas veces cosas que no son así, con la suba del dólar o con la suba especulativa de ciertos productos. Entonces, yo entiendo que este paquete de medidas no va apuntado a eso, sino a paliar de vuelta a la situación que se está dando por esta suba de commodities y sobre todo en lo alimenticio. Recordemos que Ucrania y Rusia son grandes productores de trigo, ¿no? Y de soja. Exacto. Y aceites. Y a ver, ¿qué es lo que sucede también? Que esto me parece importante marcarlo. Y de vuelta, situación que yo vivo en el trabajo, yo estoy muy atado a producción en el puesto que tengo hoy en día en mi trabajo, entonces vivo en carne propia lo que es que se desabastezca el mercado porque es más rentable venderle aceite a otros países que venderlo acá adentro, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de apuntar. O sea, vamos a tener que entender que quizás va apuntado a eso. Y me parece muy acertado. Y el tema del fideicomiso creo que es una gran medida que no solo por esto, debería haberse creado antes. De hecho, me parece que está muy bien eso. O sea, es algo que debería continuar en el tiempo. Santi, vos sabés que esta semana otro de los grandes debates que lo abrió Eduardo Bussi, una de las, bueno, principales caras del conflicto con las patronales rurales del 2008, recordarán, hombre de la Sociedad Rural Argentina, o perdón, de la Federación Agraria Argentina, decía que, bueno, una manera para hacerle frente a este problema de la inflación y más que nada la inflación en los alimentos es crear una figura legal que tenga las mismas funciones y las mismas, sí, las mismas características que tuvo en algún momento histórico de la Argentina la famosa Junta Nacional de Granos, ¿no? Que le compraba a todos los productores su producción y después era ese organismo el que comerciaba, el que la exportaba hacia el resto de los países. ¿Vos crees que eso hoy es aplicable, que eso realmente ayudaría a solucionar el problema o sería mejor ir por otro lado? A ver, la realidad es que haya una persona jurídica que controle eso, es mejor que quizá lo que hay hoy. No sé si va a solucionar los problemas que tenemos hoy, y muchos inflacionarios, ¿no? Pero quizás en abastecimiento podría, si está fuertemente controlada y estrechamente controlada por el gobierno, sin ninguna duda que en la cuestión de abastecimiento ayudaría muchísimo, muchísimo realmente. Y mira, ya que traes esto, qué importante lo que decían antes de Vicentín. Vicentín maneja un Claro, porcentaje gigantesco exacto. de granos y de un montón de otros productos agrícolas en el país. Y lo importante que hubiera sido tener control hoy de eso. Eh, es fundamental. Realmente me parece que no sería una mala solución, no me parece que sea lo mejor. Y sobre todo porque es muy común que cuando suceden estas cosas se empiezan a meterse con cuestiones institucionales y empiezan a tildarse de ciertos regímenes que mejor dejar y que no son así. Y nos terminamos olvidando, por ejemplo, en el caso de Vicentín, la deuda gigantesca que tiene con el Estado, ¿no? Exacto. Y que hubiese sido más que correcto, quizás, que hoy el Estado tenga control de esa empresa, por lo que se le debe al Estado, y por lo que significa para el Estado.
o sea, realmente un distribuidor de productos agrícolas como es Vicentín maneja en gran medida los precios locales con las acciones y decisiones que toma, ¿no? Entonces es bastante importante en la economía argentina eh, tener un organismo que pueda controlar de esa manera los precios. Sin Totalmente. entrar en control de precios, que es otra cosa, ¿no? Digamos que Signe, o sea, si Vicentín sale a liquidar un montón de granos, te maneja el precio de una manera distinta que si se los guarda, por ejemplo. A eso quiero referirme, ¿no? Totalmente. Por eso es tan importante, o lo considero tan importante. Porque si no es como que nunca sos dueño de la pelota. Siempre se la das al equipo contrario. Sí, ahí Sos está. Independiente contra Central Córdoba. Sí, eso te iba a decir, eso te iba a decir. Estabas haciendo una referencia a la Domingueta. Eh, no, está bien, es muy claro lo que vos decís y creo que estamos yendo por el mismo camino, por la misma línea. Ahora, tanto la suba de retenciones como el control de precios y el intento de controlar a los comercios de cercanía, como la instauración de precios máximos, como incluso el fideicomiso del trigo, no son medidas novedosas. ¿Por qué hoy tendríamos que creer que son distintas? ¿Por qué hoy tendríamos que van a generar un impacto distinto? Si ya vimos que en el pasado tuvieron un éxito muy relativo, muy moderado, ¿por qué esta vez tendría que ser algo realmente para ilusionarse o para creer que puede solucionar este problema, este gran problema que tiene la Argentina? ¿Cómo lo ves vos? La verdad es que no creo que sea algo que debería causar ilusión. Quizás podríamos decir que es mejor que se esté trabajando en algo para intentar apalear la situación que dejarlo libremente, ¿no? Por eso acá entra un poco también lo que es la filosofía económica de cada uno. A mí me parece que dejar flotar libre el precio de las cosas no soluciona los problemas que tenemos hoy. No. Entonces, por lo contrario, tratar de controlar a las principales o los principales actores en la economía eh, sin ser o atosigante, me parece que es un camino mejor que lograr, perdón, que liberar o dejar esta cuestión que planteaba en algún momento Milei en la campaña, de dejar flotar libre los precios de las cosas. En este país no se acomoda nunca eso, porque somos un país que es principalmente productor de materias primas que terminan terminamos siendo un país más importador que exportador y que te desequilibran económicamente luego ese tipo de sucesos, ¿no? Yo prefiero que hoy en día intenten salir a controlar los precios o a controlar a los principales actores de la economía antes de que suceda que por cuestiones entre comillas naturales se acomoden los precios de las cosas. Vamos a terminar teniendo una inflación no del 50, del 200.000%, así. Ahora, cuando vos decís, Cuando ven sí, cuando vos decís, te escucho, perdón. no, sin ser atosigante, ¿no? Cuando vos decís sin ser atosigante, es como una justificación para decir, bueno, listo, pero si después hacen lo que ellos quieren, está bien. Yo voy hasta cierto punto, les planteo ciertos controles y después, bueno, queda en ellos si los quieren acompañar o no. Porque te digo, porque suena eso. Y ya sabemos lo que pasa, No, ya sabemos que no funciona. Hay que a mí me parece controlarlos. que no. Hay que controlarlo, y cuando me refiero a no ser atosigante es a que vos podés aumentar 2% las retenciones para repartir luego en subvenciones Sí, que intenten, o en ciertas medidas que intenten frenar, por ejemplo, la escalada del trigo. sí. Yo a lo que me refiero es que en eso estoy completamente de acuerdo. Vos no podés subirle 20% de las retenciones al campo para intentar sacar un provecho general, porque de alguna manera la principal entrada de dólares de tu país es el campo, ¿sí? Nos guste o no nos guste, es así. Entonces, me parece una buena medida eso, y por otro lado, me parece una buena medida salir a controlar precios y ponerse un poco más estricto con los comercios de cercanía y continuar lo que se está haciendo hoy en día en los supermercados, que está funcionando bien.
o entiendo yo que está funcionando bien. Más allá de la escalada que tuvieron este último mes, que de vuelta entiendo que es por una cuestión más generalizada, no me refiero a si suben no pasa nada. Cuando yo digo no lo sabemos, no le podés congelar el precio de la harina al supermercado durante 12 meses con la situación en la que tenemos hoy. A eso me refiero. No a que si aumentan lo que ellos quieren no pasa nada. Claro, Obviamente, ¿no? claro. Eso es lo que trataba de traslucir. No, está bien, está bien. Yo me imaginé que venía por ese lado, pero también pienso en el que está escuchando en YouTube y dice, pero ¿qué está diciendo? Este está diciendo que hay que ser tibio, básicamente. Viste que esa palabra hoy genera muchas cosas. Sí. No. Bueno, Entiendo. querido de Rensis, no sé si tenés algún otro comentario para hacer. Mañana a 14 horas inicia la sesión en el Senado para aprobar finalmente la autorización al gobierno a suscribir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de facilidades extendidas, y como bien vos dijiste, ese es un tema que tendremos que dejar pendiente para la próxima. Pero ya tenés el desafío en 2 semanas, prepárate un buen informe, una buena columna para hablar de este acuerdo que la Argentina estará firmando nuevamente con como alguien dijo esta semana, el usurero del mundo, ¿no? Sin ninguna duda, sí, es un compromiso, tenemos que charlar, hay muchas cosas para decir de eso, positivas, negativas, de todos los colores, así que tenemos que charlarlo, es un tema pendiente y es bastante profundo e interesante, así que la próxima prometemos que hablamos del acuerdo. Creo que José te quería decir algo y está muteado. O sea, porque lo veo gesticular, te estaba viendo gesticular, José, y como estás muteado no te escuché. No, en absoluto. Estoy gesticulando porque de alguna manera estoy sintiendo lo que él dice, ¿no? O sea, que me parece razonable, no, más que razonable, que hablemos de este tema del acuerdo porque es algo que nos lleva de la mano a todos en fila, como corderos, y podemos ir a un campo florecido o podemos ir al matadero. Totalmente. Bueno, Santi, gracias y nos estaremos viendo en 2 semanitas. Muy bueno el informe sobre la guerra contra la inflación. Bueno, les mando un abrazo grande, Abrazo, muy bueno Santi. programa como siempre. Gracias. Y bueno, nos estamos viendo en 2 semanitas. Nos vemos, un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Cuídate, era Santi de Rensis en la columna de economía de AFK, recordemos, columna quincenal, se van turnando con la queridísima Milagros Puig, que hará el próximo miércoles la nueva columna de psicología social, la segunda.